¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. En un día movido en materia informativa, por supuesto, el tema de la jornada ha sido lo ocurrido en el caso de Nicolás Leos y la autorización para una extradición por parte de un juez, Humberto Otazú, pero todo proceso de extradición más allá de esta orden judicial que se ha lanzado el día de hoy, tiene una segunda parte que es la posibilidad de ser extraditado, que es lo que se va a empezar a evaluar a partir de ahora. Una junta médica tiene que evaluar al expresidente de Libertad, de la Conmebol, también por supuesto a Nicolás Leos de 89 años, para ver si es que está en condiciones de ser extraditado. Pero independientemente a eso, la defensa alega, o por lo menos hoy lo mencionaba en Radio 1 Ricardo Preda, que es el abogado de Nicolás Leos, que la extradición no se puede dar no por una cuestión de salud o porque lo haya o no autorizado un juez, sino simplemente porque las acusaciones, que son 8 en total por parte de los investigadores, no son considerados delitos en nuestro orden jurídico, por lo tanto no puede ser extraditado por una cuestión que no es ilegal en el orden jurídico paraguayo, como es el soborno entre privados. Es lo que menciona, así que vamos a ver finalmente cómo termina este caso. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Bueno, el juez también Otazú estuvo hablando sobre eso, da su punto de vista. Obviamente la defensa no va a decir de hecho van a ser notificados recién mañana, ¿verdad? Y también decía que se va a hacer la junta médica y si está todo ok, ni siquiera la edad es como un impedimento para la extradición. Como un atenuante. Claro. Tampoco un atenuante, sí. Recordemos que eso sí desde... tenés que hacer allá, vas a esperar tu juicio si es que sale en un domicilio, ¿no? Pero no recluido. No en la cárcel, no recluido. Exacto. Y también teniendo en cuenta que desde el momento que sale el pedido de extradición y llega a nuestro país, Nicolás Leos está entre su casa y el sanatorio, que es de su propiedad, de hecho, haciendo los tratamientos pertinentes según mencionan sus médicos. El mismo juez habló sobre ese tema y dijo que la vez que habló con Nicolás Leos, estando él internado en su sanatorio, dijo, no, me encontré con una persona lúcida que sabe lo que pasa alrededor, o sea, como que, bueno, en fin, vamos a ver qué dice después ahora esta nueva junta médica. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, un saludo a toda la audiencia y pendientes. Fuimos, de algún modo también estuvimos en la noticia internacional, ¿verdad? Al estar Leos aquí. Y, de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma, no bien en este caso. Y un detalle, nada más quería comentar, porque fue de último momento un enfrentamiento, según las últimas noticias en Guajolí, ya con el fallecimiento presunto de un colono, así es que vamos a ver en los próximos minutos de esto. Hace un instantes nada más en prensa estaban confirmando. Vamos a ver qué es lo que dice, pero acaba de suceder cuando nosotros iniciábamos más o menos. Así es que vamos a ver cómo también está... ¿Qué datos hay? Esta situación Otra y entre qué personas estamos hablando en este enfrentamiento, ¿verdad? Felipe, ¿cómo estás? Toto, ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Qué año de investigaciones judiciales a nivel internacional? Así que cayeron varias personas en varios países, ¿no? Sí. Tremendo. Odebrecht, de hecho, este es un caso que va a ser, bueno, como le gusta mucho también al clima o a la atmósfera norteamericana, va a ser una película, lo del FIFA Gay, por lo menos será una película de aquí a un par de años, lo de Lavallato también, en Brasil. Y Odebrecht que no para, o sea, y Odebrecht que por lo menos una vez al mes sale así, algún presidente, nuevo, algún ministro, algún expresidente, algún exministro que implicado, ¿verdad? Impresionante. Y se empiezan a tejer, digamos, de alguna forma vínculos, ¿verdad? Sí, no, claro. Dentro de lo que puede suceder, pero sin dudas va a ser un año que va a dejar para el recuerdo algunas cuestiones, y de aquí en el futuro esto va a ser materia de diálogo y debate a lo largo todavía y ancho de todo lo que es no solamente el mundo del fútbol, las contrataciones públicas o de lo que puede ser también, por supuesto, la obra pública, ¿verdad? Así que esto va a dar y que hablar mucho. Hoy, a propósito también, Paraguay recibió una organización internacional a partir de ahora de cooperación y desarrollo, también donde estuvo el presidente de la República, y daba un dato acerca de la pobreza y decía que en los últimos 5 años la pobreza extrema se redujo en un 50%. La pregunta es, ¿qué estudios dicen que el 50% de la pobreza extrema se redujo en nuestro país? Y es lo que vamos a hablar a partir de ahora en Sin Vueltas. Está con nosotros Emiliano Fernández, viceministro de la Reducción de Pobreza. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación y buenas tardes para todos y para mis colegas de la mesa. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde salieron estos números? ¿Verdad que al leer uno un titular es más que alentador, ¿verdad? Los números de la pobreza en Paraguay son números oficiales, números que son recolectados a través de encuestas permanentes de hogares, los ingresos de los hogares,
que lo hace la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, y se compara con un costo de una canasta representativa de consumo de las familias, de consumo de bienes, de alimentos y consumo en general. Y esos datos son datos oficiales recolectados con metodologías estándares internacionales y vienen de ahí. No es un estudio, son datos recolectados habitualmente desde el año 97 en Paraguay. De ahí vienen los datos de reducción de la pobreza. ¿Cuándo se dieron estos datos que dicen de la reducción? Hablamos de pobreza extrema, no de pobreza en su conjunto, ¿verdad? Porque hoy se mencionaba pobreza extrema en un 50%. ¿Cuándo, según la dirección, no es que goce tampoco, y por ahora parece un tema recurrente a mí, no es que goce tampoco de demasiada confianza para mí la Dirección de Estadística y Censo por algunas muestras últimas, pero en la encuesta permanente de hogares dice que en el 2012 teníamos un porcentaje casi 7 punto algo de la pobreza total y hoy estamos hablando de 5 punto algo. Entonces ahí es en donde nos cierra el número de por qué 50%. Bueno, es exactamente como lo decís. La línea de pobreza extrema tiene valores, esos valores se dan a conocer cada año y cada año hay un valor, un porcentaje de qué cantidad de población está en la pobreza, en particular en la pobreza extrema. Al 2000, y el número exacto te doy con 2 decimales, al 2016 5,73% es la pobreza extrema en el Paraguay. Pobreza extrema entendida desde el punto de vista de que no se alcanza el consumo mínimo básico de alimentos en temas de calorías, nutricionales. Estamos hablando total, tanto rural como urbana. Y en el 2012 la cifra fue del 7,38%. El 2011 fue del 11,76%. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Simplemente se compara un ejercicio simple matemático de qué porcentaje de reducción hubo respecto a esos años. Eso, o sea, no es ningún análisis, es una simple fórmula matemática que nos dicen del 11 pasamos al 5, del 7 pasamos al 5 y eso es una reducción del 50% en el contexto de lo que se dijo en esta mañana. Está con nosotros María del Carmen Pérez, que es directora general de Políticas Sociales. María del Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los panelistas también y a mis compañeros y compañeras de la mesa. ¿Los números reflejan de alguna forma o siempre deben reflejar alguna acción que permite revertirlo o que esto aumente de cierta forma? ¿Qué se ha hecho en el campo de la pobreza extrema? Por eso es que hay una reducción de números según menciona el presidente. Bueno, como sabrás, la SAS viene implementando hace 12 años ya el programa Tecopona, que es el mayor programa enfocado a esta población específicamente. Entonces tenemos las transferencias monetarias que son condicionadas al cumplimiento de corresponsabilidades por parte de las familias. Hoy día estamos casi llegando a un 90% de aumento en comparación a cobertura. Más de 145.000 familias forman parte del programa Tecopona. Hoy día es el mayor programa social que tenemos. Y teníamos al inicio, por ejemplo, la administración 82.000 familias incorporadas. Entonces hay un crecimiento importante en la cantidad de familias participantes en Tecopona. Pero adicionalmente a Tecopona, que trabaja un modelo que es de protección y promoción, a partir del 2014 venimos implementando otro programa que se llama Tenondera, que quiere complementar este trabajo que es más bien de generación de ingresos, para que las familias, una vez que puedan recibir capacidades en el programa Tecopona, tengan también otras capacidades que le permitan ser autosuficientes y crear sus propios ingresos para que después ya no puedan o ya no deban depender de este apoyo de parte del Estado y sean por sí mismas, puedan seguir por sola su camino. Exactamente. Y al respecto probablemente vas a presentar a mi compañera y ella va a comentar. Perdón, al Toto, respecto. por el punto nomás. De hecho, una de las principales críticas de la CIA al programa, no solamente claro, el Bolsa Familia en Brasil, o sea, el tema de que momento se corta. Claro, que momento la gente evoluciona y pasa de dejar de depender de ese subsidio a hacer alguna especie de emprendimiento privado, si se vale la expresión, ¿verdad? Está con nosotros, ¿es Perla Servián o Servín? Servián. Servián. Bueno, acá la producción puso Servín, así que teléfono también para ellos. Perla, vos sos la directora de Tenondera, ¿verdad? Sí, actualmente estoy interinando el programa de Tenondera. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El programa Tenondera nace como complemento, como ya lo mencionó la directora general, al programa Tecopona para que las familias puedan generar sus propios ingresos y puedan efectivamente egresar de lo que es, por decir egresar, ¿verdad?, de lo que es pobreza. En ese punto, ¿con cuántas personas han trabajado y han podido salir, digamos, desde solamente recibir la asistencia a poder generar sus propios recursos hasta hoy, digo, desde que existe el programa? Bueno, el programa es un programa muy nuevo, inició con este gobierno en el 2014 y
empezó como un piloto, hoy ya lo estamos implementando como un programa como tal. Empezamos con solo 1.400 familias, en el 2015 aumentamos 4.400 más, el año pasado 5.600 y la meta de este año son otros 5.600 más. Con eso estaríamos llegando a 17.000 familias de aquí a diciembre. Y estamos hablando de un 3% apenas de lo que es Tecopona, o sea, no es un... Sí, por el tema de presupuesto, de que no tenemos suficiente presupuesto para poder abarcar a más familias en situación de pobreza. Felipe y después Mariana. Pero ese aumento que se da en Tenonerá también se da paralelamente una reducción en Tecopona, ¿o no? Porque eso uno diría de afuera, diría, eso tiene que ser la lógica, ¿verdad? Así como sube Tenonerá, quiere decir que hay gente que salió de Tecopona y cuando tiene que haber una reducción ahí, ¿o no? ¿Se da eso o no? Claro, Tenonerá va incluyendo familias a partir de la tercera etapa en adelante. ¿Qué significa eso? O sea, de 36 cuotas en adelante van entrando de manera paulatina a lo que es Tenonerá y van egresando. O sea, algunos Tenonerá solo dura 24 meses, es un periodo muy corto. Puede ser que si las familias iniciaron en 36 cuotas ya haya terminado en Tenonerá y siga en Tecopona, pero la idea es de que ellos, una vez que generan sus propios ingresos, van egresando con nosotros. Igual mi pregunta no respondiste. Bueno, realmente es un tema complejo, la pobreza es multidimensional, sí, no solamente el tema de ingresos, las familias tienen que tener capacidades, aprender a ser autosuficientes, la resiliencia que tienen que adquirir a través de esas capacidades es lo que le va a permitir. Puede ser que su emprendimiento productivo en un primer intento no funcione, de hecho a todos nos puede pasar eso, no solamente porque esté en pobreza. La capacidad que tenga esa familia de poder empezar una y otra vez de acuerdo a esas capacidades de aprendizaje y educación que adquirió es lo que le va a permitir salir de esa situación de pobreza. Nosotros trabajamos más en los temas que se llaman habilidades blandas. Eso quiere decir que trabajamos más las capacidades de las personas y donde ponemos mucho énfasis al monto que le entregamos. Ustedes, si se fijan, Tecopona entrega un promedio de 200.000 guaraníes mensuales a una familia que tenga un promedio de 3 hijos, 2 adultos, dependientes, 200.000 guaraníes. No sale de la línea de pobreza que comentaba acá Emiliano, ¿verdad? Pero sí tiene otro componente muy importante que es el acompañamiento familiar a través de una persona que es un guía o una guía familiar que le trabaja directamente esas capacidades con la familia. Entonces, esa familia con ese aprendizaje es lo que va a cambiar su vida. Tecopona pretende cambiar la vida del niño y la niña. Por eso hablamos de romper transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿A quién le va a cambiar la vida? A esos chicos. Ya van a tener más educación, van a estar vacunados y van a tener mejor salud. Sí. ¿Mariana? Sí, querías complementar. Lo que es importante también entender que cada intervención relacionada con la pobreza, que tiene un enfoque multidimensional desde el punto de vista de las causas y también los abordajes, los programas tienen un objetivo central. El programa Tecopona, y eso quizás espero explicarlo bien, no tiene el objetivo fundamental sacar de la pobreza a la persona en particular que recibe ese ingreso, que de hecho es bastante menor inclusive que el valor de una canasta que define la línea de pobreza extrema. O sea, su objetivo hay que entender que no es eso. Su objetivo, muy bien lo explicó recién, tiene que ver con ese proceso de salida intergeneracional. ¿Qué entendemos por intergeneracional? Tecopona da un monto, pero condiciona a la familia a que el chico vaya a procesos de educación y salud. Entonces lo que estamos facilitando es el proceso del niño en temas de salud, del niño en temas de educación. Entonces el objetivo final de Tecopona es romper esa transmisión intergeneracional, entendiendo que la educación y la salud son los elementos fundamentales. Y al mismo tiempo es un dinero, pequeño dinero, pero que sirve como una protección. Son programas de protección social, le llaman, que es lo que estamos hablando hoy con la gente de la OCDE. Es un programa también de protección mínima al consumo, pero con esa fuerza. Entonces hay que entender el foco a dónde van estos programas, que no es para sacar de la pobreza hoy a las personas, sino a las generaciones que vienen. Y está el programa Tenonerá, que sí tiene el foco de darle estas habilidades a las familias para no depender ya de ese apoyo de Tecopona, sino de su capacidad de generación de ingresos. Eso es lo que se le ayuda. Y también, complementario a Tenonerá, está un enfoque que se llama Familia por Familia, que trabaja más con los pobres extremos. Tenonerá ya tiene un récord de tener asistencia por Tecopona, y ahí viene el programa Tenonerá. Y hay otro grupo de personas donde hay una pobreza más dura, más estructural, más fuerte, donde el acompañamiento tiene que ser más fino, que es un proyecto, es un programa llamado Familia por Familia, donde la intervención es más fina. Entonces, siempre hay que entender el foco de los programas. No todos tienen el mismo foco, evidentemente, pero en conjunto ayudan a este proceso de sacar la pobreza a nuestra población. Vamos a hacer la primera pausa del programa, por supuesto, pero antes vamos a hablar
de las motos acuáticas de Sea-Doo, que ahora los paseos con las familias y amigos se disfrutan mucho más en una Sea-Doo. Atención a los modelos de las motos acuáticas para vivir la adrenalina y por supuesto superar nuestros propios límites. La divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230, la imbatible RXPX 300, vivir la experiencia Sea-Doo y encontrarlos en Asunción Motorsport, en Mayor Merlo 2501, casi Teniente Martínez, y para más información llama al 609-624. Vamos a la pausa y volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, needs the feeling, take the shock away. Muy bien, estamos volviendo. Mariana, por favor. Sí, para el viceministro Emiliano, justamente, bueno, digamos, conocemos el trabajo, hemos hablado varias veces aquí del tema y sabemos que han avanzado, por ejemplo, con el gobierno en este mapeo, en esta identificación justamente de las familias de pobreza, que para mí particularmente es un gran avance porque siempre se critica que sean un número y de algún modo es como que ustedes tienen el nombre de la señora que es jefa de hogar, cuántos hijos tiene, si hay como un mapa. ¿Cómo se conecta eso con todos estos programas? Es decir, ¿está suelto o podemos decir no? Este es nuestro mapa y con ellos estamos trabajando, ellos estamos apuntando, porque si no parece como que está todo suelto. ¿Cómo se conecta eso, viceministro? Bueno, primero que nada, existe un plan nacional grande de desarrollo, es el gran plan que tiene el gobierno que está impulsando, pero es un plan que hizo la gente en forma participativa, es el plan al 2030. ¿A dónde queremos llegar como sociedad, como país? ¿Dónde la gente quiere estar? Ese plan incluye varias estrategias y esas estrategias demandan acciones del Estado. Eso es lo primero, hay un plan establecido. Hay un programa nacional de reducción de pobreza llamado Sembrando Oportunidades, hay un decreto, hay un trabajo donde varias instituciones, cada miércoles nos reunimos 23 instituciones del Estado para hablar del tema de la pobreza. A ver, ¿qué usted hizo? ¿Qué hizo la SAS? ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura? Esa es una coordinación interinstitucional en el marco de este programa Sembrando, que está conectado al gran plan de lo que queremos al 2030. Y en el 2030 que queremos es erradicar la pobreza extrema de este país. De algún modo están conectando, porque ese es el tema, pues el MAC le asiste a este grupo, después la SAS le asiste a este grupo, después la STP a este grupo, entonces al final dos o tres grupos de pobres están como en 2 o 3 programas y están todos desconectados. Ahí lo que está diciendo es clave. Lo primero que tenemos que tener es esta conexión grande entre todos. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos? Porque si no, no sabemos qué vamos a hacer. Lo siguiente que hacemos es nosotros, y esto es importante, es trabajamos un enfoque de precisión. ¿Qué significa eso? Sabemos exactamente dónde está el pobre extremo, sabemos las condiciones de su casa, cómo viven sus niños. Hay un enfoque llamado precisión, hay una ficha y esa ficha se tiene como insumo para todas las instituciones para decirle, aquí en San Pedro los pobres extremos son estos, están en este lugar, la asistencia que usted tiene que dar es esta, aquella y la otra. Usted tiene que conectarla a Tecoporá porque allí hay familia que no está conectada a Tecoporá, en esa mesa decimos, tiene que conectar a la versión de adulto mayor porque hay un adulto mayor que no tiene asistencia. Hay problemas de salud en esa familia, hablamos con el ministerio y conectamos. En esa familia no tiene cédula la gente, hablamos con el departamento de identificaciones, hay que llevar el móvil de cedulación a ese lugar. Entonces, hay un plan grande, hay un marco institucional, hay conversación de todas las instituciones y en esa mesa, con este enfoque donde precisamos dónde están los pobres extremos, decimos qué les falta. Esa es la conexión con los servicios sociales del Estado a la gente. Lo que hacemos es llegarle a la gente allí en su casa. Ese es el enfoque de precisión, de focalización que usamos, porque evidentemente ese es el mejor enfoque cuando los recursos tampoco son extremadamente grandes en el país. Hay que focalizar y los recursos tienen que usarse de manera eficaz, evidentemente, y eficiente. Pedro. Sí, al viceministro, ¿cómo se conjuga, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Porque evidentemente la pobreza tiene muchos factores. Obviamente no me refiero a esta sola administración, sino que a las anteriores, ¿no? Malas políticas por ahí económicas, desacertadas, cuestiones climáticas, no distribución de la riqueza, todos esos modelos que hacen e incentivan y crecen, hace que un sector, justamente el más perjudicado, quede ahí abajo hundido, pobrecito Angá. Hoy justamente estaba hablando con el gobernador, el presidente Ayes, ¿sí? Y él me decía que bueno, fue un año tremendo para ellos,
porque vinieron las heladas, las inundaciones y ahora la sequía. Todo eso impacta en los distintos estratos sociales. Entonces yo quiero saber cómo ustedes analizan todas estas cuestiones y desde el mismo Estado, que es el que justamente tiene que dar respuesta a esto, se trabaja de manera coordinada. Bueno, quisiera empezar por la última parte que conversaste, de manera coordinada. Sí. Hoy, y quiero comentar, hoy lo que decían al inicio del programa, hoy está la OCDE y Latinoamérica, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son países avanzados económicamente y en políticas públicas eficientes, transparentes, eficaces, buenas prácticas de políticas públicas en el mundo. Sí. Y Latinoamérica hoy están hablando en Paraguay, el mundo viene a Paraguay para hablar de temas relacionados a lo que se llama protección social. ¿Qué es la protección social? Voy a dar un ejemplo bien claro. Es un agricultor que tiene su helada, como dijiste, y se destruye su cultivo. ¿Cómo le protegemos como Estado a ese agricultor? Entonces, ahí vienen lo que se llaman las políticas públicas que se trabajan de forma internacional, se trabajan de forma coordinada, y una política pública, para dar un ejemplo concreto, es el seguro agrícola. Si viene una helada y el Estado fue capaz de insertarle en un proceso de seguro agrícola, ese agricultor va a tener de alguna manera estabilizado su nivel de ingreso y ese le puede dar la alternativa para no caer profundamente o recuperarse. Esas son las políticas. Se conectan con el mundo, qué hace el mundo, qué tenemos que hacer aquí nosotros, conectamos en forma interinstitucional y nos vamos a abordar allí donde está la finca y la casa del agricultor. Pero el tema todavía estamos discutiendo el tema del seguro agrícola. Si bien avanzamos... Se avanzó bastante. Lo que pasa es que es una ironía porque somos un país netamente de agroexportador. Entonces, este tema del seguro agrícola, por ejemplo, varias veces abordamos el tema. Es difícil, obviamente, pero ya está, se está circulando, hay un seguro privado que hace el seguro agrícola, el Estado está incorporando, pero no solamente eso, hay otros programas que la SAS tiene, que es el seguro para la gente con el Tecoporá. Si hay algún fallecimiento, algún percance, le damos un seguro a la gente para que ese problema de salud no sea una catástrofe familiar. Hay un problema en la salud en una familia pobre, rural, tiene que vender todos sus chanchos, tiene que ir a prestar lo imposible que tiene que hacer para solucionar esa catástrofe de salud. Entonces lo que estamos tratando también es otra forma de protección social, que es el seguro que se está dando a través de Tecoporá. Evidentemente falta mucho, hay mucha gente en pobreza, 1.900.000 compatriotas en pobreza, más de 380.000 compatriotas en pobreza extrema. Si bien es cierto se redujo en un 50% y eso viene favorable, todavía tenemos una deuda enorme con mucha gente. En el ámbito de las relaciones internacionales siempre se dice no dejemos a nadie atrás. Hagamos política para no dejar a nadie atrás. Yo particularmente pienso que hay mucha gente que ya está atrás y tenemos que innovar, tenemos que fortalecer la política, tenemos que fortalecer el seguro agrícola, el seguro de vida, tenemos que fortalecer todo y ampliar. Ese es el objetivo de la política social y ese es el camino donde estamos apuntando desde el punto de vista del gobierno. ¿Cuáles son los números de este gobierno en cuanto a la reducción de pobreza? En el 2011 me decías 11 puntos. En la encuesta permanente de hogares, digo, de la pobreza total, 11 puntos y monedas. En el 2012 estábamos hablando de que se redujo casi a un 7.3% más o menos, que es una reducción importante. En el 2014 hablábamos que el gobierno llega con 5, más o menos 5.8, 5.9. 5.7, pobreza extrema, ¿verdad? De pobreza extrema estamos hablando porque, digamos, es el tema que hoy sí. sonó, ¿verdad? Entonces, en este gobierno, más allá de hablar de una reducción en los últimos 5 años, en el gobierno en específico, incluso en el último periodo, en el último año, en el 2006, hay un aumento. Entonces, ¿dónde se dejó de sentir esa línea de descenso por esa extrema? Hay que entender los contextos. Los contextos son importantes. La pobreza es motivada por distintas causas. Una causa pueden ser los precios de la frontera. Una causa puede ser los problemas de una helada que destruye todo el cultivo de gente que espera vender sus productos o consumir sus productos. No solamente vender, consumir y no tener que comprar. Hay muchas causas. Una suba de precios también o del tomate o de la papa también impacta en la gente. Hablamos de pobreza extrema. Hay varios elementos que impactan en la pobreza extrema. Este tipo y hay otros elementos también importantes que tienen que ver con el crecimiento económico típico. El crecimiento económico típico, los datos de crecimiento macro también son elementos que reducen la pobreza muy fuertemente. Eso se dio en toda Latinoamérica. Lo que hay un proceso ahora, estos vientos de cola de los precios internacionales, de los commodities, de la soja, cayeron, no están como antes.
Hoy el escenario es más difícil. Los niveles de pobreza, la gente que está en la pobreza, esto pasa en Latinoamérica, no pasa solamente en Paraguay. Los niveles de pobreza y la gente que está en pobreza extrema ya son personas más fuertemente desde el punto de vista estructural de la pobreza, que viene de generación en generación, donde hay que focalizar los esfuerzos para sacarle en forma de la mano a cada uno de la pobreza. No, pero nuestro crecimiento económico, si bien no es el crecimiento fabuloso que era en el año 2012 por la cuestión de los commodities, la importación de soja y demás, pero el promedio se mantuvo en crecimiento. Y ayudó a sacar a la gente de la pobreza. Pero en cambio la reducción de la pobreza no sigue la misma línea. Por eso eso pasa en Latinoamérica. Latinoamérica tiene el mismo comportamiento que Paraguay. Desde 2012 aproximadamente hay una especie de estancamiento en el nivel de fuerza de reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque este proceso de los precios internacionales de los commodities de Latinoamérica terminaron. Y toda Latinoamérica es como tuvo un freno a la reducción de la pobreza. Latinoamérica. Y en particular en 2016 toda Latinoamérica tuvo un pequeño incremento en los niveles de pobreza. En general estoy hablando. Y eso pasa en Latinoamérica, está en las estadísticas. ¿Qué sucedió en Latinoamérica en estos 4 o 5 años? Porque, bueno, los precios cambiaron. Y la gente que está en la pobreza, esa pobreza más fuerte y más estructural. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Y eso están haciendo los gobiernos, por eso hoy estamos hablando de protección social en Paraguay. Fortalecer la focalización con ese pobre más estructural para sacarle la pobreza. Felipe. Sí, tengo una pregunta para María del Carmen. ¿Han tenido casos ustedes en los cuales entendí muy bien, y creo que es en la gran mayoría de los casos en Paraguay, el tema ese de heredar pobreza, digamos, de generación en generación? Ahora, han tenido casos de gente que tal vez no estaba en la pobreza extrema o no estaba ni siquiera en pobreza y llegó por X circunstancias y le dijeron, mira, nosotros veníamos con esta situación, tenemos este pasado, éramos inclusive clase media, qué sé yo, y llegamos a esta situación. ¿Han tenido ese tipo de casos y por qué? Ok, entiendo la pregunta. El tema es cómo llegamos nosotros, es como priorizamos geográficamente las zonas. No es por demanda que alguien viene y me pide, yo quiero entrar en Tecopora. Okay. Hay una priorización de esta zona que se hizo a través de un índice, de una cuestión así como técnica, ¿verdad? Y eso se aplica en una encuesta, se levanta datos, se pasa a un algoritmo y me sale su posición, su situación socioeconómica, independientemente de cómo le fue en el pasado. Y ahí califica o no. De hecho, también eso otra vez pasamos a la comunidad para validar la lista. O sea, muchas veces se levantan datos y la gente puede darte datos equivocados para poder entrar en un programa social, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay una mesa de participación ciudadana conformada por representantes del distrito, qué sé yo, el municipio, la iglesia, la escuela, representantes de cada sector, y ellos dicen, no, esta persona sí es pobre o esta persona realmente no es pobre, no debería estar en el programa. Se hace una verificación y no, si no realmente no es así, no se le incluye. Entonces no responde a una cuestión de demanda, sino que se va priorizando de esa forma. Así que pudo haberse dado también el caso, ¿verdad? Que hubo una caída, pero realmente sí específicamente no podría darte. Sí, Fernando, insisto con el tema de las políticas desde el Estado. Recuerdo que en el año 2010 o 2015, no recuerdo bien, que Paraguay tuvo un crecimiento de un 15%. Cosa creo que el país que más creció en el mundo. Pero no se reflejó en el mismo sentido la disminución de la pobreza. Yo sé que es todo un proceso, no es tan rápido, no es en un año, pero a lo que voy es lo siguiente, y quiero saber cómo por eso trabajan desde estas entidades del Estado con respecto a las políticas que el Estado tiene que hacer. Hablamos de los commodities, de las exportaciones, perfecto. Acá hay sectores que, por ejemplo, exportaron y generaron millones y millones, pero eso no se vio justamente, no permeó hacia abajo. Entonces lo que yo pregunto es, desde estas instituciones que ustedes que están articulando políticas contra la pobreza, ¿cómo se manejan con ese sistema justamente? Que algunos dicen, bueno, no es equilibrado, se tiene que comenzar, los que más ganan tienen que pagar más impuestos, en fin. ¿Cómo manejan ustedes en la mesa, en esa reunión de los miércoles? Bueno, no sé si la pregunta, hay varios componentes para trabajar en el tema de los ingresos y de la redistribución de los ingresos, básicamente estamos hablando de eso, cómo distribuimos mejor los ingresos en el país. Así es. Hay varias maneras de distribuir mejor el ingreso. El aspecto fiscal es una de las maneras de distribuir mejor el ingreso. Otra manera de distribuir mejor el ingreso es dotándole de capacidades y productividad a la gente
para que ellos mismos generen sus ingresos y los saquen en forma sostenida del nivel de pobreza. Pero entrando en la pregunta específica, hay varias maneras de trabajar eso. La política fiscal tiene un alto impacto en los procesos de redistribución del ingreso. A través de los impuestos, le cobra más a uno, le cobra más a otro, le cobra igual a todos. Esos procesos tienen procesos redistributivos. Le sacamos más a los que más tienen. Es una buena estrategia. Le sacamos menos a los que menos tienen. Es una buena estrategia. Eso suena lindo y eso es lo que se va. Tenemos que hacer impuestos indirectos, donde a todos le cobramos el mismo porcentaje, o los impuestos directos son la base para distribuir por el lado de los impuestos. Pero también está el gasto social. O sea, tenemos que trabajar del lado del impuesto y del lado del gasto. Recolectamos todo ese dinero, pero también tenemos que distribuir bien el dinero. ¿Dónde distribuimos? En forma focalizada ahí donde la gente necesita en su hogar de pobreza extrema. Tecoporá es un ejemplo de cómo se redistribuye en forma precisa, focalizada y eficaz el dinero. Adultos mayores es de otra manera, los kits escolares en las zonas rurales son de otra manera, el vaso de leche es de otra manera. Entonces, cuando hablamos de redistribuir, tenemos que hablar de muchos elementos. Política fiscal, política de productividad, política de educación. Hay varios elementos que hablar, no es una sola pata. Y la política fiscal también tiene sus impactos en los procesos de generación de inversiones, generación de empleo. Entonces, uno tiene que tener un estudio más eficaz. El Ministerio de Hacienda trabaja en estudios de cómo la distribución del ingreso del punto de vista de los impuestos impactan en el proceso de distribución del gasto. Hay estudios relacionados y son más específicos, pero esto no es solamente un tema de le cobramos más a aquel o menos a aquel. Es un tema general de cómo la economía genera ingresos en el país y hay que abordar todos los elementos. Una pata puede desarticular todo el proceso económico, hay que trabajarlo en forma general, en forma articulada y en este concepto que se dice en forma multidimensional estos factores para la generación de ingresos. Mariana. No sé si podría ser Perla o en todo caso el viceministro nuevamente, pero uno de los dos nomás, ¿verdad? No hace falta ambos. ¿Cómo se puede marcar la diferencia? Si hoy decimos hay un 50% menos de gente en extrema pobreza, ¿qué cambió en la vida de esa gente? ¿Ya tiene para comer todos los días? Ahora, antes no comía una vez, ahora come 2 veces. Si se fueron a la pobreza o salieron de la línea de pobreza. Salieron de extrema, o sea, ¿qué cambió en la vida de esa gente? Es una buenísima pregunta. Yo la dejo a ella si quiere responder, pero me gustaría responder también esa pregunta. Adelante. Empezamos. Ayer escuchaba un programa de televisión y se respondía una cosa con la cual estoy totalmente de acuerdo, de hecho es una de las cuestiones que tengo internamente. Uno dice, y esto no es una crítica, sino es una apreciación que creo que es importante decirla. Uno dice que el Estado no comunica bien sus procesos, sus programas, y a veces la gente no lo llega, no entendemos qué está haciendo el Estado o sencillamente no comunica. Está bien, hay un error, hay que trabajar eso de forma muy fuerte. Pero un solo ejemplo voy a darte, y el tema de Senavitat. El tema de Senavitat son gastos sociales redistributivos, es gasto social en la gente pobreza extrema, en pobreza. Alguna vez se fue un canal, no de alguna manera desde el punto de vista de la información del Estado, qué pasa con la gente, un canal a preguntarle a esa madre, a esos niños, qué significa para ellos salir de un techo de cartón para tener un techo de teja. Aquí lo hemos hecho. Entonces, eso hay que difundir. ¿Qué significa para esa ciudadana? Preguntate, viceministro. Me dejaste picando, claro. Acá trajimos a las personas entonces, adjudicadas incluso. Pero no la respuesta en este programa. Y yo les felicito, porque la respuesta ¿a dónde viene? La transformación que se hace a una persona que tiene un camino donde no podía transitar, ahora tiene un camino, que tiene una casa digna después de toda la vida que nunca imaginó. Esas transformaciones son fundamentales. Uno quiere decir, no, tienen que ser 600.000 personas, no, tienen que ser 200.000. En una persona ya tenemos la dignidad de los gastos sociales. Y eso estamos multiplicando por 190.000 en Tecoporá, 200.000 en casa. Son transformaciones fuertes, poderosas de gente que nunca jamás se imaginó que eso iba a pasar en su vida. Y eso está pasando hoy en este país. Y eso hay que profundizar y hay que ampliar. Ahí vienen los procesos de focalización, de redistribución. Eso está pasando. Yo creo que la gente es la que está mejor, es la que mejor puede dar la respuesta de qué impacto tienen estos programas. Tienen impacto. Vayamos a preguntarle a ese adulto mayor que recibe su pensión, a esa persona que recibe Tecoporá, a esa persona que está en el programa Tenonderá, donde tiene su capital semilla. Es importante eso. Te interrumpo nomás lo siguiente, porque es a la inversa.
cuando vos le decís, le pedís o nos pedís a nosotros, en particular a los medios, a este programa por lo menos, le decís, vayan a preguntarle, en realidad es el Estado que tiene que salir a contar. Ahí va el punto que lo hablaban en la pausa, claro, para que sea noticia. Si uno genera noticia y contenido, nunca va a aparecer. A ver, la comunicación se tendría que dar también de esa forma. Ese es el canal de comunicación. Claro. Hay que Digo nomás porque entender, tiene mucho que ver con lo que estábamos pero hablando. hay que entender también que en cierta forma el rol natural, y no es solamente acá, porque tampoco parece que es un problema de este país. Focalizado en Paraguay. El rol natural de la prensa en cualquier país del mundo justamente es tratar de buscar lo que el Estado no comunica. O lo que le falta a la gente. O lo que le falta comunicar al Estado, o lo que le falta a la gente. Bueno, sobre el Entonces, punto, esperar, no, y sobre después vamos a ir a la el pausa. punto, no totalmente es celebrar este espacio, porque en muy pocas ocasiones nos invitan a un espacio como este para hablar de pobreza y políticas públicas, ¿verdad? No es la primera vez. Se puedan contar realmente y directamente qué estamos haciendo y cómo le cambiamos la vida a Ña María, que ahora le manda a su hijo a la escuela, porque antes le convenía más que se vaya a la chacra y le traiga 30.000 guaraníes por un día, pero sabe que un año más de educación de su hijo en el futuro le va a redituar muchísimo mejor. O vacunarle a su hijo hoy le va a cambiar su vida en el futuro, le va a salvar de enfermedades o inclusive de la muerte, ¿verdad? Entonces ese cambio de su chip está salvando vidas en el largo plazo. Y esos son los cambios que vemos cotidianamente de personas que no pueden verse también sin ese apoyo en este momento de urgencia que tiene por la condición que están viviendo ahí. Lo importante también que esas personas tomen eso y, como vos decís, y busquen más, ¿verdad? Claro, y vamos a hablar a la vuelta de la pausa de sobre todo eso, cuánto tiempo se puede sostener la salida a la pobreza extrema y después si quiere hablar también de la pobreza. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo, tercer bloque ya, ¿verdad? Tercer bloque, sí. Tercer bloque de 50. Va a preguntar primero Mariana y lo va a hacer después Pedro y después lo va a hacer Felipe, ¿sí? Y después, si me permiten, también yo lo voy a tratar de Muy hacer. bien, cuánta generosidad. Para Perla, al hablar de Tenondera, y bueno, justamente ese que puedan emprender, le decía un poco al viceministro en la pausa, me gustaría plasmar eso acá. He escuchado a expertos, digamos, de pobreza hablar un poco de que, de algún modo, la pregunta es si se puede o no cambiar o sacar de la pobreza a las generaciones adultas, o realmente ya hay que mirar nomás a las nuevas generaciones por una cuestión de desde mentalidad, es decir, la cuestión de salud, es decir, es muy complejo, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos en pobreza, ¿se puede realmente ver a Ña María, que es una señora grande, que sale de la pobreza y cambia, o realmente como política de Estado hay que apuntar a las nuevas generaciones? No sé si somos los expertos en pobreza, pero sí quisiera comentarles las experiencias de campo que hemos tenido sobre todo en Tenondera. Y yo creo que como Estado no podemos decir solo le atiendo a jóvenes, solo le atiendo a niños, solo le atiendo a adultos, sino que cuando hablamos de protección y promoción social incluyen todos los rangos etarios, ¿verdad? Y específicamente en Tenondera quisiera nomás contarle algunos puntos que nosotros hemos visto y que nos dan así satisfacción. Tal vez cuando uno está, como lo mencionó hace rato el compañero de ustedes, han habido muchos recortes salariales, tal vez el salario económico no es tanto como el salario emocional que suele tener un funcionario público trabajando con familias que están en situación de pobreza. Ña María, que está en el Chaco, una comunidad indígena que nunca tuvo ni siquiera cercanía con nosotros, ellos nos dicen a veces latinos o paraguayos, porque son comunidades indígenas. Hemos tenido un caso muy emblemático esta semana y hace como 3 meses atrás estamos trabajando con esta comunidad que lo quiero mencionar, de Totobiego Sode, que hay un grupo de ellos que todavía ni siquiera tienen contacto con nosotros y hemos logrado como SAS entrar con los 2 programas que tiene, el de protección que es Tecopona y el de promoción que es Tenondera. Ha sido difícil porque si ustedes conocen un poco de la comunidad, ni siquiera hablan español ni guaraní y tenemos que hablar con gente, contratar incluso traductores para comunicarnos con ellos. Y sí hay cambios, nosotros podemos decir comunidades como Totobiego, comunidades como los de Pedro Pepeña, comunidades como los de Pozo Hondo. Pozo Hondo es la última localidad y después ya está el otro país, nuestro país vecino. Llegamos nosotros hasta los últimos rincones del país, no solo con indígenas, sino que también no indígenas. Y vemos el cambio. Tal vez no sea mucho y ustedes tienen razón, o la prensa a veces tiene razón en decirnos, el Estado tal vez no lo comunica y tienen razón cuando nos critican en ese sentido, porque tal vez no sabemos comunicar, pero estamos haciendo un esfuerzo inmenso por llegar a localidades donde nunca nadie ha llegado, donde el camino todavía ni siquiera se ha hecho de manera adecuada para que ellos puedan tener salida hacia ciudades o que nosotros podamos tener acceso sin problema. Cuando llueve, 2 o 3 días ya nadie entra.
y nosotros como SAS hemos llegado. Tecoporá con el tema de lo que es protección, como ya lo mencioné, y Tenondera, lo que usted preguntaba, los emprendimientos productivos. Hemos desarrollado con ellos desde servicios, desde la parte agrícola, pecuaria, no grandes como soñamos afuera, ¿verdad? Pero sí pequeños que se inician con un capital semilla. El monto máximo que una familia puede recibir de Tenondera es de 2.400.000. Pero un 100.000 guaraníes para una familia que está en situación de extrema pobreza, como decimos en la campaña, Sabanay Chatuishá. Entonces, esos son los pequeños cambios que nosotros creemos y reforzamos, y es lo que nos da el salario emocional, como decíamos siempre en la SAS, y nos consideramos toda una familia dentro de la SAS, porque trabajamos con familias que están en una condición extremísima. Algunos son pobres, pero otros son extremísimos pobres. Hace rato mencionaba el tema de que si come una vez al día o no come. Hemos llegado nosotros a veces a propósito y a veces sin querer en horarios de almuerzo en localidades muy lejanas. Estamos hablando desde el Chaco hasta Cazapá. No forma parte del, hay gente que no almuerza. Hay gente que no tiene. Una vez al día. Exacto. En el desayuno y hay gente que no tiene almuerzo. Hay gente que en muchos casos, si en el día no consiguió algo, en el día no come. Está de lo que comió el día anterior. Entonces son situaciones extremas, y cuando llegas con programas de protección como este Copona, ese 250.000 guaraníes es demasiado grande para esa familia. Por eso es que se creó como complemento Tenondera, porque esos que van avanzando, se trabaja con ellos lo que ya se mencionó aquí, lo que son las capacidades y habilidades socioemocionales. Ese pobre extremo que está en esa situación tiene su autoestima totalmente por el suelo, ya no tiene ningún tipo de liderazgo. ¿Qué es lo que hacemos en Tenondera? Es trabajar justamente eso. En un 90% se trabaja con ellos lo que son capacidades y habilidades socioemocionales, pero nos extendemos a los 200 que hay en habilidades socioemocionales, sino que nos centramos en lo que es autoestima, resiliencia y liderazgo. Que ellos estén mejor, se sientan mejor, que puedan ser resilientes a esa situación. Toda la vida han sido resilientes, porque han sobrevivido, no están, todos los pobres no están todos muertos, ¿verdad? Porque son resilientes. Exacto, han sobrevivido. Pero queremos que sean un poquito líder, y ahí es donde entramos con Capital Semilla y trabajamos con ellos un plan de negocio. Nosotros miramos y trabajamos qué capacidad tienen. Todas las personas tienen una capacidad y una habilidad que lo puede fortalecer. Tenondera le ayuda a que fortalezca esa capacidad y esa habilidad que tiene innata. Al fortalecerse, por eso trabajamos en un 90% de lo que es ese componente, el primer componente de Tenondera. Entonces ahí recién desarrollamos con ellos su plan de negocio, y ellos nos dicen: "She haya pocuá, she aña tende cuá curere, she aña tende cuá iguazure, she aña mi cuá vaca, she haya pocuá quesú, she catupea areco, she gusta peluquería". Porque Tenondera no es solamente agropecuario, Tenondera también es de servicios. Oficio. Exacto, entonces tenemos arreglos de celulares, tenemos gomerías, tenemos peluquerías, tenemos una variedad inmensa. Lo que ellos sepan hacer y saben hacer, ellos nos proponen, hacemos con ellos el plan de negocios y eso se ejecuta. ¿Qué es lo otro innovador de esto? Generalmente en nuestros programas y proyectos sociales, hemos ido avanzando en ese sentido a nivel país. ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Llevamos paquetes tecnológicos. Aquí te traigo este paquete y voy a desembolsar a nombre de tal comité o a nombre de fulano o mengano, pero nunca la familia ni siquiera tuvo acceso ni contacto con la plata. Un extremo pobre. El famoso ausencia del Estado. Exacto. ¿Qué pasa con Tenondera? Si el plan de negocio de ese participante es de 1 millón de guaraníes se le entrega, y utilizamos dos modalidades, uno que es ventanilla y otro que es cajero móvil. Cajero móvil es que llevas a la comunidad como zonas de Pozo Hondo que no hay acceso, tenés que ir con el cajero móvil y entregarle ahí, porque cómo va a salir ese pobre extremo hasta Filadelfia o hasta Asunción a cobrar esa plata, va a gastar todo en pasaje por la distancia que existe, ¿verdad? Entonces, esa es otra innovación de este programa de la SAS de Tenondera, de que le entregas, recibe, se va. Ese, el solo hecho de que tenga contacto con gente del banco, con gente que nunca ha tenido acceso. ¿Cómo evalúa su progreso o su avance, si querés?
El acompañamiento. ¿Tenés algunos tipo parámetros? Tenemos el acompañamiento que nosotros hacemos por medio de nuestros gestores empresariales que están a nivel de campo, continuamente. Hoy estamos viendo si se hace una evaluación rápida, si aumentó o bajó o subió el ingreso. En eso estamos. Hace rato usted me hizo una pregunta. Yo no te puedo decir hoy mismo si egresó de la pobreza. Es una cuestión muy complicada que depende de miles de factores de la comunidad, porque primero tendrían que tener acceso a servicios básicos. Si no tenemos asegurados los servicios básicos, a nadie le vamos a sacar de la pobreza. Totalmente. Eso es lo que tenemos que entender como Estado, como Secretaría, como funcionarios que somos, y estar sirviendo y estar apostando a eso. Entonces, son cuestiones muy, muy complejas. Y para cerrar el tema de los emprendimientos, es solo el hecho de que esa familia salga de su comunidad, vaya al banco, nunca antes pisó un banco, se va con su cédula y retira su plata, cuenta su plata, se va, escoge de qué comercio va a comprar, la persona compra, pide una factura, ese contacto y esos accesos que hay, eso es una cuestión innovadora, y esas experiencias. Después se va y empieza a desarrollar o ampliar lo que ya sabe hacer. Y ahí empieza todo otro proceso de acompañamiento, seguimiento, y vendrán las evaluaciones, que estamos esperando más evaluaciones, porque hay que ver si efectivamente funciona o no funciona, egresa o no egresa. Como ya les adelanté, no podemos hablar mucho de egreso porque es una cuestión complicada y requiere de miles de factores, y asegurar primero las cuestiones básicas a nivel de campo. Vamos a hacer la pausa y ya creo que es la última del programa, ya volvemos. Nos quedan un par de minutos para finalizar esta edición de Sin Vueltas. Viceministro, ¿cómo se hace para cubrir lo que decía justamente Perla, que salir de la pobreza no es solamente tener ese rubro mensual que te permite hacer por lo menos una comida al día de la pobreza extrema, ni qué decir, sino asegurar algunos servicios básicos? ¿Cómo se trabaja desde esta mesa que mencionabas intersectorial con las asimetrías? En un país en donde desde los últimos 4 años el crecimiento de la compra a través de Internet, de productos de Internet, hablamos de clase media alta, ni siquiera estamos hablando de clase media o baja, va a sumar este año 220 millones de dólares. Cuando hablamos que aquí 200.000 guaraníes es el problema, y en Internet hoy en Paraguay se compra dentro y fuera del país 220 millones de dólares. Cuando hay departamentos de $1 millón sobre la avenida Santa Teresa, pero solamente casi 3 de cada 10 chicos que ingresan al sistema escolar pueden culminar el sistema escolar. Ni que hablar del acceso a salud, y ni que hablar del control natal siquiera también, o de cuántos chicos ingresan al sistema de salud, cuando por día mueren niños de una manera espantosa por maneras evitables en nuestro país. ¿Cómo trabajan con las asimetrías para que hablar y decir el 50% menos de pobreza en realidad tenga un reflejo y signifique que los que salieron, ese 50% que salió de la pobreza extrema, tiene acceso a los servicios públicos? Bueno, es una pregunta bastante difícil, pero hay un enfoque para trabajar ese tipo de cuestiones. Una pregunta básica: ¿sabemos cuánto es la línea de pobreza? Y voy a dar un número así, digamos 230.000. Entonces, ¿sabemos cuántos pobres extremos hay? 380.000 pobres extremos. No es una política para salir de la pobreza presupuestar 300.000 para 380.000 personas y ir a darle ese dinero. Quizás ahí mismo le sacamos de la pobreza. Mensualmente a cada uno haga la fila, le doy sus 380.000 guaraníes, que está por encima de la línea de la pobreza, y hemos hecho desaparecer la pobreza extrema de Paraguay. Suena fantástico, ¿verdad? Y algunos promueven ese tipo de ideas. Pero hay un concepto que tiene que ver con la persona, con la dignidad humana. El proceso sostenible de salida de la pobreza tiene que ser un ejercicio digno de la persona, no una asistencia de por vida que le embellece al que le da y saca dignidad a la persona. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hay esta asimetría, y estas van a haber siempre esta asimetría. Un auto que sale $220.000. ¿Cuántos pobres extremos podemos sacar por ese auto? El Papa recibió un auto de $220.000 que lo va a subastar y va a usar eso para la caridad. Hay una asimetría brutal en el mundo. La desigualdad sigue siendo brutal en el mundo. Pero las estrategias para trabajar, para aumentar los niveles de igualdad, para sacar la pobreza extrema, tiene que ser con dignidad, y la gente tiene que salirse por sus propios medios de la pobreza extrema. Esa es una manera de trabajar dignamente con la gente y trabajar en forma sostenible. El abordaje de Tenonderá es un abordaje digno, decirle a la gente: vos podés, le digo
vos podés, ya no todo lo que te pasó te va a seguir pasando. Vos tenés estas capacidades, tenés este terruño, tenés esta parte que podés hacer, tu cerdito puede cuidar de esta manera y te voy a dar un poco de dinero y vos usar el dinero porque confío que vas a usar bien tu dinero. Trabajamos un enfoque de habilidades y de dignidad de la gente para que la salida sea sostenible. Es un enfoque que se usa en el mundo, se llama graduación y hay muchísimos casos exitosos, pero lo estamos trabajando de una manera todavía piloto que hay que aumentarlo en Paraguay. Carmen, lo último antes de irnos. No, solo al respecto quería complementar, es cómo trabajamos ese tema de la simetría, hacemos que las familias utilicen los servicios sociales, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera saben que hay o qué servicio hay en ese hospital que está cerca. Y para eso, por ejemplo, en Tecopona, hacemos decimos un acceso prioritario, ¿verdad? Hacemos que la familia sepa que existe cerca y la acompañamos para que pueda utilizarlo en su inicio. Después ya va a incorporar eso. También tiene mucha vergüenza la familia. Se siente discriminada. La familia en situación de pobreza se siente discriminada cuando va a acceder a los servicios porque hay una forma diferente de mirarles muchas veces. Y bueno, y hay ese acompañamiento inicial que requieren. Muchas de estas familias requieren esa demanda. O sea, no porque existe la oferta significa que hay una demanda, la gente va a utilizarlo directamente. Hay que llevarlos Hay que llevarle. Hay que esa es una estrategia que que estamos utilizando. Es parte de la educación cívica, ¿verdad? Exactamente. Eso es por eso es tan importante el acompañamiento en Tecopona. Gracias, Perla, es muy amable. Gracias, Carmen, también. Gracias, viceministro. Gracias, Pedro, Mariana. Y vos también viniste, Felipe. Gracias. Sí, nos vamos a encontrar mañana.